Muy buenas tardes a todos ustedes. Soy Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano, una organización sin fines de lucro preocupada por la realidad que vivimos los mexicanos en materia de seguridad y justicia. Quiero agradecer este espacio que nos brinda TikTok, una plataforma que ha crecido enormemente, que nos ayuda a esparcirnos, que ha sido un compañero durante la pandemia y que en esta ocasión nos invita a hacer una reflexión sobre las condiciones de seguridad en estas vacaciones, en unas vacaciones que debemos quedarnos en casa. Y por ello platicando con los responsables de la plataforma, llegamos a la conclusión que hay dos aspectos que tenemos que señalar. ¿Cómo está el país en materia de seguridad de cara a estas vacaciones de Semana Santa? Pero en general, ¿cómo ha estado el país en materia de seguridad y justicia a lo largo de esta pandemia? En el Observatorio Nacional Ciudadano llevamos 10 años estudiando el fenómeno delictivo, analizando los homicidios, los secuestros, las extorsiones, los robos, a nivel nacional, a nivel estatal, a nivel municipal, y hemos crecido poco a poco en el número de delitos que analizamos y en la profundidad con lo que hacemos. Hoy informamos no solo sobre estos delitos que ya nombré, sino también en caso de violencia de género, el feminicidio, en caso de violencia familiar, de lesiones dolosas, de trata de personas, de narcomenudeo. Desde hace años donamos nuestro trabajo, nuestra experiencia, nuestros recursos a fiscalías estatales, Policía Federal en su momento, a la Guardia Nacional, a policías locales, a instituciones encargadas de transparentar, pero también a la sociedad civil. En el observatorio hemos desarrollado todo un sistema de información que está disponible en nuestra página www.onc.org.mx y en donde pueden encontrar esta información y pueden ver a partir de esos datos precisos y contundentes qué hemos hecho con las autoridades, qué hemos hecho con el legislativo, cómo hemos impulsado el crecimiento de una red de observatorios locales, hoy 33, que replican nuestro trabajo a nivel local, pero también cómo hemos trabajado con universidades, con medios de comunicación y con víctimas. Lo que queremos recordarles es que precisamente en el observatorio tienen un aliado y en caso de ser víctima del delito podemos acompañarlos para que no se encuentren olvidados por la autoridad. Quiero empezar presentando un pequeño video que nos contextualiza cómo estamos de cara a la pandemia y cuáles son algunas recomendaciones que podemos emprender para no ser víctimas de robo. Muchas gracias. ...2019 fue el quinto peor año de la historia en robo con violencia y octavo peor en robo a transeúnte en México. La mayor parte de robos ocurren en la vía pública, luego en el transporte público y en los vehículos personales. 3 de 4 robos a transeúnte ocurren con violencia. Si bien la emergencia sanitaria derivada de la pandemia por COVID-19 que nos mantiene confinados en nuestras casas ha favorecido la disminución de robos por la ausencia de personas en las calles, también ha provocado que la economía nacional y la de muchas familias esté sumida en una grave crisis económica. Como ha sucedido en el pasado, ante una economía colapsada, los delitos suelen crecer. Una vez que regresemos a la actividad normal, es importante que autoridades y ciudadanos tomemos las acciones necesarias para protegernos, cuidar a nuestros seres queridos y preservar nuestro patrimonio. A continuación, el Observatorio Nacional Ciudadano te brinda algunas recomendaciones para prevenir los robos. Cuando camines por las calles, utilices transporte público o viajes en tu automóvil y te detengas en un semáforo, no te distraigas con el celular, mantente alerta para que puedas reaccionar rápidamente y evitar ser víctima de un asalto. Procura no llevar a la vista bolsas, cajas o artículos que puedan llamar la atención. Los robos suelen suceder con cierta rapidez. El delincuente toma tus bienes y trata de escapar lo antes posible. Por eso, en el transporte público procura llevar dinero, celular, llaves de tu casa y otros bienes por separado, por si ocurre el lamentable caso de que te quiten la bolsa y el celular, tu dinero esté en otro lado para que puedas regresar a tu casa.
La mayor parte de robos suelen suceder en horarios de mayor tráfico de personas y vehículos, de lunes a jueves de las 6 de la tarde a 9 de la noche y aumenta los viernes de quincena a partir de las 2 de la tarde. Cuando camines por la calle, evita zonas poco iluminadas y con pocas personas. Denuncia siempre que seas víctima de un delito. Llama al 911 y acuda a una agencia del Ministerio Público. Aun cuando parezca que es una pérdida de tiempo, el registro de tu delito puede ayudar a otros. Socializa esta información para evitar ser víctima de cualquier tipo de robo. Evitemos que este sea un negocio para los delincuentes. Cuidémonos entre todos. Por año, generalmente se denuncian más de 2 millones de robos a nivel nacional. Esta cifra es apenas una fracción de la enormidad de delitos que ocurren en nuestro país. Hay que recordar que las cifras oficiales apenas corresponden a un 7% del total de delitos que se cometen. Como decíamos, casi 2 millones de robos por año debe llevar a que los ciudadanos primero demandemos acciones mucho más contundentes a nuestras autoridades, pero también que tomemos algunas precauciones. Si pensamos en lo que ha pasado en la pandemia, podemos encontrar que comparando el 2019 con 2020 hay una reducción sostenida de los delitos. La verdad es que la mayor parte de delitos bajó en magnitudes entre un 10 e incluso un 60%. Por ejemplo, el robo en transporte público bajó enormemente, un 40%, los secuestros un 60%. ¿Por qué? Porque es muy difícil robarle a alguien que está resguardado en su casa, es muy difícil secuestrarlo, es muy difícil extorsionar, engañar a una familia que se encuentra todo el núcleo en su casa. No obstante, no hay que olvidar que durante la pandemia los homicidios prácticamente no se redujeron. Si comparamos 2019 con 2020, vemos que el número de víctimas que tuvimos entre el año más violento de la historia, que fue 2019 y 2020, es apenas del 0.4%. Eso lo que nos dice es que el problema no está resuelto y que en la medida en la que se active la economía, en la medida en la que veamos una mayor participación de la sociedad en actividades cotidianas, encontraremos un crecimiento de los delitos. Es importante tener cuidado. Hay cosas que a veces no nos damos cuenta. Por ejemplo, es muy fácil en la calle distraernos con el celular, distraernos con una llamada, y eso es lo que un delincuente está buscando. Cuando hoy estamos en la calle, vamos a llegar a nuestro vehículo, es muy fácil que entre que buscamos las llaves, entre que nos subimos al carro, en que revisamos el celular, nos ponemos el cinturón de seguridad. Esos son momentos clave para que se ejecuten los robos de nuestros bienes o incluso los robos de los vehículos. Cuando nos subamos al carro hay que arrancar inmediatamente. En los semáforos es muy importante que no nos distraigamos, que no volteemos a ver al celular, sino que estemos atentos al entorno, que dejemos un espacio suficiente. Porque el problema no es que nos priven de nuestros bienes, que también es un problema. De hecho, en las encuestas de victimización que en el observatorio hemos hecho a lo largo del país, pues vemos que más del 70% de las personas encuestadas nos dicen que el principal problema es un problema económico. Y aunque pueda parecer poco, hay familias a las cuales privarlas de un celular significa ponerlas seriamente en dificultad, o privarlas de su quincena, o privarlas del dinero con el que íbamos a pagar una renta o íbamos a comprar nuestros alimentos. Entonces, sí es importante que sepamos que no es bueno andar con mucho dinero en la calle, que es importante usar ropa que un poco nos anonimice con el entorno en donde estamos, tratar de evitar andar solos y sobre todo no distraernos. Ahora, durante estas vacaciones y durante este periodo de pandemia, las redes sociales han sido un amigo y un acompañante absoluto. Para quienes vivimos solos, por ejemplo, y tuvimos que enfrentar la pandemia y no vimos a nuestras familias y estuvimos resguardados por muchos meses, el contacto que tuvimos con el mundo fueron las redes sociales.
Es importante tener cuidado con lo que compartimos, porque en el observatorio hemos encontrado precisamente en nuestra área de atención a víctimas un crecimiento sostenido de los fraudes, en la compra de productos, porque hoy Internet no es solo esta ventana al mundo que nos permite informarnos e informar de qué está pasando en nuestras vidas, sino también es el principal sistema de adquisición de bienes en este momento. Han crecido los engaños a partir de información que compartimos en redes y también el robo de identidad. Y el robo de identidad es un delito terrible, porque antes que podamos poner solución a los créditos que tomaron en nuestro nombre, antes de que podamos limpiar nuestro buró de crédito, antes de que podamos reponer los daños incluso a nuestra imagen personal, pueden pasar años. Y la verdad es que estamos muy olvidados porque las autoridades no tienen la capacidad de atender los miles de víctimas que día a día se suman en nuestro país. A continuación, les vamos a compartir un video para tener mucho cuidado con lo que compartimos en redes sociales. Gracias. En la actualidad resulta difícil que las personas dejemos de usar redes sociales y aplicaciones. Por ello, es fundamental autoestablecernos una serie de reglas que puedan salvar nuestra vida, patrimonio e identidad. Filtra la información que llegues a publicar. Pon candados de quién puede ver lo que subes a tus redes sociales. Evita aceptar amistad o conversación de desconocidos. Si decides hacerlo, cuida la información personal que compartas y corrobora que quien te contacte sea quien dice ser. Si decides conocer a la persona, hazlo en un lugar público. Informa a alguien de tu confianza dónde y con quién estarás. Pídele a alguien que te contacte periódicamente para confirmar que estás bien y espera varias citas antes de invitar a esa persona a tu domicilio. Acude a las citas con máximo una tarjeta de crédito. Dinero en efectivo suficiente, pero no excesivo. Evita joyas y objetos de lujo que puedan atraer la atención. Instala cámaras de videovigilancia que graben el contenido en la nube y que puedan retratar con claridad el rostro de quien ingresa a tu domicilio. Si invitas a un desconocido a tu casa y vives en una casa unifamiliar, revisa cómo llega la persona, a pie o en vehículo, y si es así, comparte con alguien de confianza las placas de este. Si vives en un edificio y cuentas con servicio de portero, pide que toda persona registre su entrada y muestre un documento de identidad vigente. A su salida, que el portero corrobore que autorizas la salida del visitante. Esconde o guarda en cajas de seguridad tarjetas, documentos y objetos de valor. En un mundo cada vez más acostumbrado a la tecnología, debemos establecer patrones que protejan nuestra vida, patrimonio e identidad. Por ello, se requiere de ciudadanos proactivos y solidarios. Infórmate y socializa estos datos. Las redes sociales son algo poderosísimo. Las redes sociales han permitido informar sobre hechos importantes que acontecen en nuestra sociedad. Las redes sociales han armado sistemas de contrapeso a la información pública que a veces está sesgada por los gobiernos, por ciertos grupos de interés. Pero las redes sociales también en este momento son un elemento que tenemos que cuidar con muchísima atención. Y en estas vacaciones es importante que si quieres subir tus fotos de las vacaciones, hazlo cuando ya hayas regresado a tu casa. Porque ese es el momento en donde muchos delincuentes que están buscando información pueden aprovechar para saber que hoy no estás en tu domicilio y cometer un robo a casa habitación. Hay que acordarnos que más del 80% de los casos de robo a casa habitación, los delincuentes ingresan a nuestra casa cuando no estamos. Es muy raro que un delincuente ingrese a nuestro domicilio cuando estamos en él. Y esto es importante, ¿por qué? Porque la mayor parte de nosotros, más del 80% de nosotros, el lugar donde sí nos sentimos seguros, según las encuestas de victimización que hemos podido hacer, nos indican que es la casa. Cuando se ejecuta un robo a casa habitación, nos sentimos particularmente indefensos. En ese sentido es importante que tú y tu familia nos cuidemos, que sepamos con muchísima claridad qué es lo que vamos a informar en estas redes sociales y que tengamos algunos cuidados.
Ojo, es importante establecer protocolos familiares para que no nos engañen tan fácilmente. Palabras clave, algún tipo de recomendación que podamos tener en nuestra familia para saber qué haríamos en el caso de que alguien llame diciendo que estamos privados de la libertad. Las redes sociales son importantes, las redes sociales son fundamentales en un mundo como este, pero también es importante saber cómo usarlas. Y durante la pandemia, pues vimos un fenómeno muy lamentable. México es un país con una historia de violencia de género muy, muy dolorosa. La verdad es que la violencia en contra de las mujeres se encuentra más que sumada y entrelazada a la historia en nuestro país. Yo soy psicólogo de profesión y hace muchos años tuve una paciente y estamos hablando de una mujer que de origen de uno de los estados del sur, que vino a la Ciudad de México a estudiar, que estudió en una de las principales universidades privadas, que provenía de un seno familiar de profesionistas, y cuando llega a consulta llega con 2 ojos negros. Uno como psicólogo no puede asumir más, como psicoterapeuta no puedes asumir cuál es el motivo de consulta, siempre lo tienes que preguntar aunque parezca obvio. Y la respuesta de esta mujer fue lo que más me sorprendió. Ella me dijo: vengo a consulta porque mi marido ya me pega mucho. La pregunta que surge natural es, o sea, antes te pegaba lo normal, y efectivamente ella refería que el marido antes pues le soltaba una cachetada o una patada de vez en cuando, y ella no lo comentó como un factor que fuera negativo, sino que ahora era un exceso la forma en la que ella estaba sufriendo la violencia familiar. Esa normalización de la violencia, que a veces son los núcleos familiares los que protegen al victimario, es decir, hay muchas mujeres en donde sus mismas familias prefieren que la mujer no se salga de sus casas, objetan pues una serie de factores desde económicos hasta la crianza de los hijos, pero lo que hacen en realidad es proteger al victimario. En México vivimos un crecimiento de la violencia y durante la pandemia, si bien todos los delitos parecen haber bajado, o los principales delitos, feminicidio y violencia familiar, crecieron de manera sostenida. Y eso que esos son delitos particularmente poco investigados. Cuando volteamos a ver el número de feminicidios en nuestro país, comparado con el número de homicidios dolosos, todavía es incipiente. Y eso que la ley nos dice con toda claridad que todo homicidio violento de mujer debería ser investigado bajo los protocolos de feminicidio. Y aún no sucede. Lo que sí debería de haber es este ejercicio para luego descartar si efectivamente se cumple con las características de un feminicidio o si por lo contrario es simplemente un homicidio donde la víctima fue una mujer. En el caso de la violencia familiar hemos visto un desmantelamiento de las estructuras y redes que protegen a la mujer. En los últimos años, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la CONAVIM, o sea, el área especializada para atender la violencia contra las mujeres, los institutos de la mujer, las áreas especializadas en las fiscalías, son las que han tenido los peores recortes presupuestales. Y en un momento de pandemia, muchas mujeres no sabían a quién acudir y permitieron esta falta de información y este desmantelamiento institucional que ha llevado a cabo el gobierno federal a través de recortes presupuestales, ha afectado toda una estructura, y todo esto permitió que la violencia familiar creciese. En donde tenemos que señalar que particularmente como en pandemia muchas familias se volvieron a unir, también entre las víctimas que más vimos fueron niños y adultos mayores. Queremos sensibilizar a todas las personas que nos están escuchando y recordarles que en el área de atención a víctimas podemos ayudar a través de este video que les comparto a continuación. Un video que nos habla de qué hacer en caso de ser víctima de violencia familiar. La violencia familiar y de género ha crecido de manera importante en los últimos años, y particularmente desde el inicio de la pandemia por COVID-19. 2019 fue el peor año en materia de feminicidio y violencia familiar, así como el tercero peor en violación desde que se cuenta con registros oficiales. El confinamiento en nuestras casas, la grave crisis económica que afecta a las familias y la incertidumbre por el futuro son factores que agravan la situación de violencia familiar.
De marzo a octubre de 2020, el número de emergencia 911 recibió cada hora 113 llamadas de auxilio por violencia familiar y delitos contra la mujer, sumando un total de 661.991 llamadas de emergencia. En este lapso se registraron al día 10 feminicidios y homicidios dolosos de mujeres. Ninguna razón excusa la violencia física, sexual, psicológica o económica en contra de mujeres, niños o adultos mayores. Ante cualquier signo o manifestación de violencia, denuncia al 911. Acude a la Red Nacional de Refugios o contáctanos a atención.víctimas@onc.org.mx y daremos seguimiento a tu caso de la mano de las autoridades especializadas. Algunas recomendaciones que pueden ayudar a salvar tu vida son: usa palabras clave para que alguien en quien confíes identifique que estás en una situación de riesgo y pueda auxiliarte. Prepara un bolso de emergencia con un mínimo de cosas que puedas necesitar. Toma fotos con tu celular a documentos personales y los de tus hijos, que pueden ser importantes. Salva tu vida y la de tu familia. Protégete. Denuncia. No estás sola. Cuidémonos entre todos. Es importante que entendamos que el problema de violencia familiar no se resuelve solo a través de los sistemas y las autoridades de seguridad y justicia. El problema de la violencia contra las mujeres se construye para combatirlo a través de todo el entramado social. Necesitamos que el sector empresarial, que el sector educativo, que el sector de salud pública, que el sector de desarrollo social, que los credos, que los grupos de vecinos contribuyan a identificar casos en donde hay una probabilidad de violencia y acerquemos las víctimas a la autoridad. Porque cuando la Procuraduría llega, cuando la Fiscalía llega, cuando las policías llegan a atender un caso de violencia familiar, es porque ya vamos tarde. Es porque ya hubo una ejecución de violencia física, una lesión dolosa, porque hubo un feminicidio, porque hubo una violación, o porque hubo graves daños económicos o psicológicos para las víctimas. Por eso te invito a que desde tus empresas, desde tu trabajo, desde el sector en donde trabajes, generen las condiciones de respeto, de acompañamiento y de ayuda a las mujeres, a los niños, a los adultos mayores que son víctimas de la violencia. Otro aspecto que quiero llamar a la atención es que en esta crisis económica, la peor que hemos vivido en décadas, tenemos un reto importante en términos de recursos familiares. La verdad es que hoy estamos viendo con mucha facilidad o con mucha más dificultad para voltear el ejemplo que estoy por dar, el poder adquirir bienes y servicios como lo hacíamos anterioridad. La verdad es que la pandemia nos ha puesto a reflexionar sobre si mañana tendremos o no tendremos trabajo. A partir de la pandemia, de los confinamientos que hemos tenido, muchas personas han perdido desde el 50 hasta el 100% de su salario. Muchos han ingresado a la informalidad. Hay muchas personas que hoy no tienen la certeza de que en los próximos meses contarán con los recursos suficientes para poder adquirir los bienes y servicios que se necesitan. En ese sentido, es muy probable que en los próximos meses muchas familias deban adquirir productos pirata. Y eso nos pone en un severo riesgo. En México la piratería es aceptada con mucha facilidad y en general el ciudadano compra un producto pirata consciente que está comprando un producto pirata. Lo que no toma en consideración es que a veces comprarle colores que no son los colores originales a los niños no garantiza que estos no tengan productos que hagan daño a la salud de las personas. Cuando hablamos de productos pirata pensamos en una camisa, un cinturón, unos zapatos, una película. Y ahí en general nos parece un delito sin víctima. Pero en realidad hay que recordar que para que un producto pirata se venda en las calles es porque hubo un ingreso ilegal de productos a nuestro país, porque hubo corrupción en aduanas, porque hubo corrupción en nuestras carreteras, porque hay corrupción en nuestras calles. Y los productos piratas se venden junto con los productos contrabandeados originales, productos robados originales,
y productos robados adquiridos legalmente. En ese contexto se diluye aparentemente el problema, pero en realidad donde hay piratería hay otros giros negros y donde hay piratería hay corrupción. Ahora, la piratería, insisto, no solo es productos que podríamos no necesitar. Hay piratería de semillas, hay piratería de medicamento. Y en estos momentos en particular ha habido un ejercicio por intentar vender vacunas pirata en contra del COVID, aprovechándose de la necesidad de las personas. Esas son vacunas que matan. A continuación te comparto este video que nos ayuda a reflexionar sobre los retos que tenemos alrededor de los medicamentos pirata. Muchas gracias. A un año desde que se manifestase el primer caso de un paciente con COVID-19 en nuestro país, casi 200,000 personas han perdido la vida y más de 2 millones se han contagiado. Ante el temor de contagios, de perder a nuestros seres queridos y en un contexto de economía colapsada, las familias buscan cómo regresar a la normalidad. En México arrancó el proceso de vacunación para inocular a mexicanos, empezando por los profesionales de la salud y los adultos mayores. Las condiciones de desabasto generadas por las políticas de compras públicas y la lentitud con que ésta se aplica han aumentado el riesgo de que los consumidores intenten adquirir este tipo de productos acudiendo a mercados informales o ilícitos. Pese a que el gobierno federal advirtió que la comercialización de cualquier vacuna contra la COVID-19 a través de páginas de internet, redes sociales, vía telefónica, farmacias, hospitales públicos y privados, tianguis o mercados, constituye un fraude y un riesgo a la salud por ser de dudosa procedencia. Ya se han reportado de estos casos en nuestro país. Tal y como lo advertimos en nuestro estudio, Piratería en México, diagnóstico de la oferta y de las acciones institucionales. Consumir un medicamento pirata puede causar daños irreparables en la salud e incluso la muerte. La actual pandemia hizo más visible que la falta de insumos médicos empuja a las personas a adquirir productos o medicamentos falsos. Por ello te recomendamos no comprar ningún tipo de medicamento, vacuna o dispositivo médico en redes sociales, páginas de origen dudoso o en mercados informales. Identifica la presentación, etiquetado, precio de los productos que planeas adquirir. Un precio demasiado bajo o un empaque decolorado son señales de que estás por comprar algo falsificado. No compres ningún tipo de vacuna. Si la venden, es 100% seguro que sea falsificada. La aplicación de la vacuna preventiva contra COVID-19 es gratuita y solo se aplica de acuerdo con la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, establecida por la Secretaría de Salud. Cuida tu salud y la de tu familia. Rechaza todo producto ilícito. Denuncia su venta y recuerda, la piratería mata. Cuidémonos entre todos. Para conectar precisamente el tema de piratería con el tema de ciberseguridad, es importante recordar que es muy fácil adquirir programas que no son programas originales, programas apócrifos. Y en ese sentido cometemos riesgos precisamente porque abrimos puertas que nos pueden llevar hasta daño a nuestra tecnología, hasta un problema real de robo de información. Tengamos mucho cuidado con los productos que compramos. Es real que estamos en una situación difícil. Evitemos comprar piratería. Antes de cerrar, me gustaría recordar un poco que hoy seguimos en una crisis de seguridad, que en los últimos 2 años se ha debilitado la estructura de seguridad y justicia del país, que nuestras procuradurías, fiscalías, nuestras policías, a través de los recursos presupuestales, se encuentran en mayor incapacidad para poder atendernos. A pesar de ello, hay que reconocer el trabajo de muchos de estos policías, peritos de investigación, ministerios públicos, que día a día dan su mejor esfuerzo para atendernos. En esta pandemia hemos recordado a los médicos como los héroes que son, pero también hemos perdido a un sinfín de policías, peritos, ministerios públicos que nunca interrumpieron su labor, y cuando la mayor parte de los ciudadanos pudimos resguardarnos en las casas, ellos tuvieron que seguir trabajando.
Estos son héroes a los que es muy fácil olvidar. Y yo sí quiero hacer un reconocimiento a esos policías, a esos servidores públicos del área de seguridad y justicia. Gracias por el trabajo que han hecho. Sí, hay gente que no hace bien su trabajo, sí hay ineptitud, sí hay corrupción. Pero yo estoy convencido que la mayor parte de nuestros policías y de nuestros ministerios públicos y peritos hacen un gran trabajo y lo hacen para servir a México. En eso, les recuerdo que en el Observatorio Nacional Ciudadano estamos para acompañarlos. El área de atención a víctimas les brinda toda una parte de conocimiento de sus derechos, les da una atención psicológica, pero sobre todo seguimos puntualmente el caso. Porque lamentablemente es cierto que en este momento en donde tenemos más de 250 carpetas de investigación, es decir, más de 250 casos por cada ministerio público que tenemos en el país que atender, es importante que alguien revise que la autoridad está cumpliendo con todos los pasos que tiene que hacer. En el Observatorio Nacional Ciudadano seguiremos acompañándolos. Este año presentaremos información sobre las campañas electorales y las plataformas de los 15 gobernadores y de los alcaldes en los principales centros urbanos del país, la Ciudad de México, la zona metropolitana de Guadalajara y la zona metropolitana de Monterrey. De igual manera trabajaremos para saber qué han hecho los gobernadores que entraron en 2018 y cómo han avanzado y cómo dejan los gobernadores de estas 15 gubernaturas que este año cambian sus estados. Es importante saber que los estamos contactando, les mandamos a todos y cada uno de ellos 268 preguntas de política pública para entender si tienen un proyecto y si ese proyecto tiene un sentido lógico. Estaremos trabajando en el tema de desaparecidos, seguiremos acompañando a las fiscalías y policías porque nosotros donamos el 100% de nuestro trabajo. En el observatorio no hay una sola cosa que cobremos a la autoridad, no le pedimos ni boletos de avión, ni cafecitos y nunca lo hemos hecho. Somos una organización que vive de recursos propios y de donaciones. En ese sentido, te invito a que nos sigas, en redes sociales, porque el trabajo que hemos hecho también lo queremos desdoblar para que cualquier persona pueda tener acceso a la información de cómo está el país. Por ejemplo, en los últimos años, para facilitar la socialización de información, hemos desarrollado una serie de videos como los que hoy acabas de ver, pero también hemos creado un personaje, nuestro Dr. Onk, que representa prácticamente esta lucha que hacemos contra los delitos. Hay un cómic que te invito a que leas, que te habla en general de los delitos en nuestro país, de los tips de seguridad y de tus derechos como ciudadano. De nuevo, no me queda más que agradecer a TikTok por este espacio, por este tiempo, por este ejercicio tan importante que hicimos. Así como ellos nos lo dijeron, quédate en casa, vacaciones en casa porque la pandemia no ha acabado. En Europa van por el tercer lockdown porque precisamente abrir muy rápido ha generado problemas. Yo no quiero juzgar a nadie y es entendible que muchos estén desesperados y quieran tomarse unos días, pero tratemos de esperar un poco más. Estamos cada vez más cerca de estar todos vacunados, de poner en poco riesgo a las personas. Si tienes que salir de tu casa, hazlo con los cuidados, si no, vacaciones en casa. TikTok, muchas gracias por este espacio. Estaremos dándole respuesta a través de nuestras redes sociales. Síganos en Twitter, @OpsNalCiudadano, mi Twitter personal, @FraRibasCOL, en nuestra página de Facebook, en la página de internet www.onc.org, en donde podrán encontrar desde la plataforma de datos que te permite comparar tu municipio en los últimos 23 años por delito con otros municipios, los estados a nivel nacional, por carpetas de investigación, por víctimas, en números absolutos, por tasas por cada 100,000 habitantes, descargar gratuitamente los estudios y reportes, pero también solicitar para aquellos estudiantes que quieran procesos de internship, procesos en los cuales hemos tenido desde estudiantes extranjeros hasta policías japoneses que han trabajado con nosotros y en donde les ofrecemos un espacio para profesionalizarnos, porque México todavía tiene un reto importante y los próximos años es muy probable que veamos crecer la delincuencia y la violencia
porque el Estado no tiene una estrategia, porque no tiene los recursos y porque en contraste los delincuentes cada vez se profesionalizan más. Cuidémonos entre todos, vacaciones en casa. Muchas gracias.